Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Gutiérrez y les doy la bienvenida a Entrevistas 45, este espacio que hemos creado para todos ustedes para que podamos hablar de temas de actualidad y temas interesantes como el tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que toca a todos los hogares, a todas las familias tengan o no tengan hijos, porque todos tenemos primos, hermanos, tenemos sobrinos, tenemos nietos y ahora cuando estamos en medio de una pandemia, saliendo de una pandemia donde todo se convirtió en virtualidad, pues este tema nos va a interesar muchísimo. ¿Cómo influyen los videojuegos y los dispositivos en nuestros niños y adolescentes? Vamos a invitar a la doctora Catalina Lozano, ya se las voy a presentar. Vamos en este momento a darle la bienvenida desde el portal. Bienvenida, doctora Catalina, mientras se conecta. Les voy contando que recuerden nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como psicóloga.co. Doctora Catalina, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Ana? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. A ustedes muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. La doctora Catalina Lozano es psicóloga, especialista en psicología clínica de la niñez y la adolescencia. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, doctora, vamos a hablar, como lo contaba en esta introducción, acerca de cómo influyen los videojuegos y los dispositivos en los niños y adolescentes. Y creo que es un tema muy actual y un tema de que todos los padres y sobre todo las personas que están alrededor de los niños y adolescentes tienen que estar muy alerta, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Pues digamos que desde que se ha, digamos que metido todo este tema del internet, las pantallas, los celulares, ha tenido mucha influencia todo el tema de los videojuegos y es una preocupación general de todos los padres. Y claro, eso tiene consecuencias negativas. También no hay que satanizarlo, sino que también tiene algunas cosas muy positivas en medio de todo este mundo de los videojuegos y toda la tecnología que nos rodea ahora también tiene cosas positivas que vamos a mirar Así. más adelante. Y ya nos toca a nosotros adaptarnos un poco a esto y hacerlo con moderación. Por eso queremos con esta entrevista crear una alerta y llevar un mensaje para todos los padres. Empecemos, doctora, porque tengo una pregunta y es para introducirnos en el tema y es algo que yo siento que es muy común. Y es que ahora con todo el movimiento de los adultos y de los padres, lo primero que hacemos nosotros cuando tenemos a nuestro hijo al lado es darle un dispositivo o darle una tablet o darle esto, entonces el niño va en el carro y es con la tablet, está el papá trabajando y es el niño ahí con la tablet. Estamos buscando un refugio en los dispositivos, ¿es así? Sí, claro, por supuesto, eso se ve muchísimo que cuando de pronto llora, hace alguna demanda, estoy aburrido y el padre está ocupado en sus cosas, claro, pues la tablet o el play o el celular y como es de fácil acceso, pues claro, entonces pueden bajar todos los videojuegos que sea de violencia, otros didácticos y no solamente aclarar que no son los juegos de violencia, son como disparos y muertes, sino también hay otros juegos también de violencia que no necesariamente son de disparos. Pero sí, evidentemente como padres nosotros tenemos la responsabilidad de tener esa guía y decir como, bueno, cuáles son los juegos que realmente puedo comprar en mi hijo o cuánto tiempo de exposición debe tener mi hijo según la edad que tiene a estos exposición de estos videojuegos. Entonces, claro, los padres entran en desesperación a veces y dicen como, no, no, mira, toma el celular, acá te distraes y duran horas y horas y horas y horas también frente a la pantalla o del computador, del televisor. Todo esto de exposición frente a pantallas es un fenómeno que se está viviendo a nivel mundial. Pero entonces podemos llamarlo como un refugio, o sea, ese distractor que podemos hacer entonces los padres para entretener a ese hijo o los tíos o los sobrinos o los abuelos cuando realmente nosotros no podemos atenderlo y el niño está todo el día en la casa porque está en clases virtuales, porque no puede salir, por lo que sea. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, esto empieza desde el principio, ya desde que son muy chiquitos, a niños que de los 3 años, 5 años, tú los ves con la tablet, con el celular, y ahí es donde debemos intervenir porque debemos enseñarles a nuestros hijos estrategias para empezar a hacer, por ejemplo, juegos de imaginación. Entonces, cuando yo presto un celular, no permito que mi hijo desarrolle esa parte de imaginación, de creatividad. Entonces, claro, lo que puedo hacer es estrategias. Entonces, en el tiempo que yo tengo libre, poder enseñarle a mi hijo cómo puede imaginar, cómo un lápiz se puede convertir en un avión, cómo puede utilizar los colores de otra manera, cómo puede divertirse con cosas
muy simples que también le construyan memoria, atención, orientación a él. Entonces, desde muy pequeños, el niño dice, en este momento no puedo tener dispositivo, también es una educación que debo hacer a mi hijo, de que en este momento debe controlar un poco, porque en este momento no lo puedes tener, entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer? Entonces, toda la parte del el juego e imaginación que hacen, por ejemplo, con una lata, un lápiz, una hoja, acuarelas, el pincel, la misma chaqueta, inventar juegos con ellos mismos. Entonces, no tienes el celular, pero tengo colores, tengo una hoja. Con simplemente eso, un niño que es tan pequeño muchas veces se distrae tratando de dibujar y por medio del dibujo también podemos observar otras cosas que tal vez no es tan evidente para los padres verlo a simple vista cuando estamos con ellos. Entonces, podemos enseñar esas estrategias desde muy, muy pequeños para empezar a fomentar la imaginación y a fomentar otras estrategias que ellos puedan utilizar porque claro, cuando están tan expuestos a esos videojuegos, no tienen la manera de, bueno, ¿qué más me invento? Y es como esa ansiedad de estar jugando, tengo que estar jugando. Y es lo más fácil, para los padres es lo más fácil, tenga y entreténgase ahí. Además que nosotros, los que somos ya de una edad ya avanzada, pues en últimas nos criamos así, nos educamos sin unos dispositivos, pero doctora, cuando los niños se enfrentan, sobre todo cuando están más o menos entre ya en la edad primaria, 6 años, 8 9 años, que ven también en el colegio que muchos de sus compañeritos tienen dispositivos, tienen celulares, entonces no sé si sea tan fácil decirles, venga, tenga un cuaderno, tenga un lápiz, porque él va a decir, no, es que fulanito en el salón tiene y todo el día está en el celular, y es que fulanito bajó también este juego. Entonces, ¿cómo se maneja también eso con la presión social que se tienen de los otros? Claro, totalmente de acuerdo, porque se comparan mucho. Ya tengo el juego, ya tengo el nuevo Play, la nueva consola que salió. Entonces llegan a la casa con esa idea y él porque sí puede hacerlo y yo porque no lo puedo hacer. Entonces ahí como padres debemos tener la potestad de poder decir como, bueno, cuando estamos expuestos a estos juegos, ¿cuál juego te gusta? No, tal. Bueno, pero este juego, ¿de qué se trata? También empaparnos un poco de qué se trata tanto esos juegos. ¿Qué es? No, es de tal cosa, de pronto acabar con, no sé, los zombies, como hay muchos ahora popularmente. Entonces, es decirle, claro, mostrarle a él como esos efectos de como, bueno, mira que en algunos momentos te he notado un poco triste, o ya no sales con tus amigos, o estás un poco irritable, se te imagen, y a veces esos juegos pueden hacerlo, pero ¿qué tal si entonces hacemos otra cosa? O me enseñas a jugar un rato y luego salimos a hacer otra cosa. O luego vamos a, que no sea ver una película, porque es como lo que de pronto los padres Sí. dicen, bueno, una película pero no puede distraer. Entonces, como mostrarle también esos efectos que tiene también y qué otras actividades realmente podemos hacer sin decirle no puedes jugar y restringirlo totalmente, no. También es como decirle, vale, entonces, ¿qué tal si hacemos esta actividad y luego puedes jugar una hora, máximo dos Ajá. horas, ya dependiendo de la edad? Pero es también mostrarle otras estrategias y decirle, mira, cuando juegas estos juegos violentos, entonces puedes tener de pronto algún tipo de rabia o de pronto reaccionar de una manera con tus amigos, con tus profesores, mostrarle de pronto las consecuencias que puedes llegar a tener si de pronto está con estos juegos tan inmiscuido allí y que me estoy comparando con el otro y es que otra persona, y bueno, decirle, bueno, ¿y tu compañero qué comportamiento tiene? ¿Tú no eres buen amigo de esa persona? Sí, él es mi amigo, pero a veces me golpea o a veces me grita. Ah, bueno, a veces estos videojuegos, si está todo el día como tú me dices, hace que se comporten así. Entonces, obviamente, el niño va a empezar a decir como, bueno, no quiero comportarme así o no quiero esa relación con mis papás, pero quiero jugar, se lo puedo dar, pero debe ser con mucha, mucha restricción y entre menos edad, pues menos exposición frente a este tipo de pantallas y videojuegos. Todo con moderación, es ponerle como un horario a los niños y decirles eso, 2 horas, juegas 2 horas, juegas una hora, ahora hablamos más o menos, doctora, de cuánto es el tiempo recomendado, pero ahora que usted menciona, entre menos edad, 2 años, porque creo que se fue un poquito la conexión ahí, una niña de 2 años o un niño de 2 años ya sabe manejar perfectamente un celular, ya sabe manejar perfectamente una tablet, ya pide canciones, pide juegos y muchos padres dicen, no, es que son juegos de colores, es que es juego de inglés, es que son juegos instructivos, pero todo el día el niño o la niña pasa con el juego instructivo en el celular o en la tablet o en el computador de 2, 3 años. Entonces, ¿qué decirle a esos papás?
Claro, digamos que desde que son tan pequeños, eso influye muchísimo en todo su desarrollo cerebral, ¿verdad? Porque un niño tan pequeño debe desarrollar orientación, razonamiento, atención, y hay muchos juegos que sí lo requieren y que sí van a generar, por ejemplo, la coordinación ojo-mano, de Ujú. que no es lo mismo que yo estoy mirando a un videojuego y que yo estoy coordinando con mi dedo qué estoy haciendo. Entonces no es tan fácil, pero no todo el tiempo. Y claro, pueden ser muy útiles los colores, que las canciones, que en inglés, todo esto, pero también decirle a los padres que los primeros 3 años son como ese periodo, entre comillas, crítico que podemos llamar, en donde necesitan los niños más como compañía, diálogo, comunicación, para enseñarlos a hablar, caminar, resolver conflictos, toda la parte de tolerancia a la frustración, porque entonces los Ujú. niños se acostumbran a siempre ganar y nunca perder. O los padres de pronto como intencionalmente dicen, no, vamos a hacerlo ganar para que se sienta bien. No, hay que también enseñar a nuestros hijos a perder. Entonces, claro, van desarrollando todas esas estrategias. Entonces, cuando son tan chiquitos y les dan esa tablet, ya de ahí en adelante, quitarla es un poco difícil porque dicen, no, pero tú desde pequeño me la diste, como no me la vas a dar ahorita. Son padres que siempre están como accediendo a, claro, toma, te lo doy. Entonces, digamos que eso no es lo recomendable y cuando son tan pequeños menos, porque tienen otros procesos más importantes al adaptarse, empezar a mirar cómo se solucionan los problemas o cómo tomo decisiones tan pequeñitas desde tan chiquito, cómo tengo ese poder de decisión y cómo puedo empezar a hacerlo. Pero si empiezo desde el principio, entrego una tabla, Ya, aparte de todo, sí, claro, las habilidades sociales de comunicación, de conocer al otro, se disminuyen un montón. Entonces, cuando llegan a la adolescencia, es que mi hijo no me habla, o mi hijo está muy encerrado en el cuarto, o no tiene amigos. Entonces, desde muy pequeños empezar como muy poquito tiempo cuando son tan pequeños. No quiere decir que a los 18 pueden estar 4 horas, 5 horas, no, pero todo debe ser en una medida exacta. digamos que ya hay padres que ya definitivamente ya están viendo este live y dicen, ya es demasiado tarde para mí, ya mi hijo, mi hija ha pasado mucho tiempo, pero lo que mencionaba usted ahora, le quito el dispositivo o le bajo la intensidad horaria, sea niño, sea adolescente, y empieza con una actitud rebelde. No es tan entendible ni decir, ay, sí, yo entiendo las 2 horas, no. Un niño va a hacer berrinche, va a hacer pataleta, un adolescente va de pronto a empezar con temas de rebeldía. Entonces, ahí, ¿cómo se maneja, doctora, estos temas cuando ya está muy, muy tarde? Claro, entonces empieza con la rebeldía, porque cuando ya está expuesto, ya está como expuesto como a esos juegos de violencia, la única manera que encuentra el adolescente de reaccionar es de manera violenta, porque es lo único que ha aprendido por medio de estos juegos, Uh -huh. que es lo que en psicología se llama aprendizaje vicario, que es aprendizaje por observación. Entonces, cuando ya se ponen, obviamente, todo el tema agresivo, hay que evaluar si el adolescente puede hacerse daño a él o daño a otro. Porque entonces ahí ya entra la necesidad de buscar como tal una ayuda profesional, decir como necesito un psicólogo en este caso, que me pueda indicar cómo hacerlo, que uno trabaje con el adolescente, ese control de impulsos, de esa necesidad de, claro, de estar allí. Entonces ya cuando es como, no, ya 5 horas y no, y le quito y me puede agredir a mí, o me ha agredido, que han habido casos. Entonces, claro, ya hay necesidad de buscar una Ayuda. orientación psicológica. No es tan fácil brindar las estrategias así porque un padre es muy diferente a una psicóloga que al padre puede gritar, frente a uno de pronto puede guardar silencio o mostrarse arrepentido, pero es más como buscar ayuda y de reconocer que eso es como una campanita que te dice, ya, debemos buscar ayuda en un psicólogo, alguien que nos pueda orientar cómo manejar esto, porque frente a la agresividad, si lo contengo más, pues es peor, si me igualo como al nivel, me bajo al nivel de él, también va a ser peor porque los dos vamos a salir heridos, eso el otro día pueda irse de casa, tal vez exagerándolo un poco, puede pasar así, entonces es mejor buscar una orientación psicológica cuando ya se presenta un comportamiento agresivo. ¿Qué otros, además de ese signo de violencia, qué otras alertas deben tener en cuenta los padres de familia o los cuidadores de los menores para darse cuenta de que sí se está pasando y que necesitan una orientación? Claro, entonces, si nosotros hablamos de ansiedad, todo el mundo dice, bueno, sí, ansiedad, pero realmente, ¿cómo se ve la ansiedad en los niños? Entonces, se ponen muy irritables,
ya son violentos, contestan mal, se alteran mucho las horas de sueño, entonces ya no duermen las horas que deberían dormir y un padre se para a los 2 de la mañana y todavía está jugando o en el celular. La alimentación también se ve alterada, la concentración, bajo desempeño en el colegio, digamos que esas son como claves que son muy, muy, como esas banderitas rojas que te dicen, ya tienes que buscar ayuda. También cuando se encierra en su cuarto, ya no quiere ir con sus amigos, no quiere compartir con la familia, de pronto también empieza a morderse las uñas cuando estás lejos de un dispositivo, de pronto sudoraciones excesivas en las manos, de ese afán de estar jugando, de tener ese nivel o esa Necesidad. recompensa Ah, de recompensa en el juego de no, tengo que pasar. Y claro, como ahora todo es en línea, entonces buscan aceptación social por parte de los otros gamers, como se les llama, de no, es que yo tengo que estar ahí, el equipo, el torneo, lo que sea, y date cuenta que alrededor del mundo hacen muchos torneos y premios. Entonces imagínate ese refuerzo que le están dando a los adolescentes. Entonces, si eres el claro, mejor, eres el primero. ese círculo social de ellos se convierte en eso, virtual. Es sus amigos y las personas con las que hablas son esas personas virtuales, que también hay que tener mucho cuidado porque no sabes quién está detrás de esa pantalla. Claro, Pasa mucho, totalmente. pasa mucho con los juegos y me pasó con mis hijas con el juego Among Us, un juego que chatean ellos entre sí y no, o sea, chatean no solamente cosas del juego, entonces siempre hay que estar alerta y decir con quién estás hablando, entonces no juegues eso, no chate o juega pero no chatea, porque nunca se sabe, doctora, qué mensaje también se le puede decir a esto, porque es que a veces uno dice es un jueguito sano, pero uno no sabe que le escriban también porque son juegos en línea. Exacto. Entonces, hay muchos juegos también. Está, por ejemplo, otro que es muy popular en los celulares, que es Clash of Clans, que también hay un chat allí donde los niños también hablan del juego y de otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, primero, hay muchos, por ejemplo, en países asiáticos, donde hay juegos en línea y realmente en la vida real se llegan a conocer las personas que están jugando y mantienen una relación amorosa, se casan, y uno dice, bueno, es increíble que por medio de un juego se pueda hacer. Entonces también es concientizar un poco a los niños como de, genial que conozcas gente, pero qué tan bueno es y qué tan beneficioso es que yo hable por medio de una pantalla, a que yo me relacione, mire a los ojos, pueda hablar, sepa cómo yo recibir un cumplido, hacer un cumplido con alguien personalmente. Entonces, siempre debo yo tener como esa presencia al lado de mis hijos. Si yo sé que va a jugar un juego que tiene chat, es preferible que no lo juegue si no estoy y si lo está, yo estar al lado de él para supervisar. Así como muchas veces supervisamos o tapamos los ojos de nuestros hijos en alguna película, alguna novela, no puedes ver este tipo de contenido, también estar pendientes en el chat. ¿Por qué decir, ay, pero tú sí me vigilas? No es que te esté vigilando, es explicarle, mira, hay personas que se pueden hacer pasar por otras más pequeñas, explicarle todo este tema del bullying cibernético, del ciberacoso, de qué es lo que puede pasar realmente si se conoce con una persona o chatea con alguien que no conoce. Explicarle también a ellos y que los padres estén pendientes de qué están chateando, con quién están chateando, ese control parental que muchos deben tener en su celular, en televisor, frente a los juegos, porque digamos como dicen, cómprame el que sea. Entonces dicen como, bueno, pero ¿qué contenido tiene? Siempre los juegos atrás traen como su Descripción. etiqueta ¿Ah? de tantos años, tiene con escenas de violencia, lo que sea. Entonces, claro, decir como qué tan beneficioso de verdad sea que mi hijo se ponga a jugar esos juegos y quién sabe cuánto tiempo. Entonces, obviamente también concientizar a los padres frente a eso. Podemos hablar, doctora, de todo este tema cuando se vuelven también, bueno, yo no sé si decirlo adictos, pero cuando se vuelve muy frecuente el ver televisión también, o sea, el televisor y los videojuegos tienen cierto nivel de pues, similitud frente a lo que estamos hablando. Claro que sí, y digamos que sí lo puedes llamar como adicción porque la Organización Mundial de la Salud sí lo considera así como una adicción. Y imagínate, hay 240.000 personas que están pegadas a los juegos del mundo mundial. O sea, todo el mundo está, 240.000 personas adictas ya diagnosticado como tal la adicción al juego. Y claro, entonces, si no soy un adolescente,
Soy una persona, un adulto joven de 20 años que no ha conseguido trabajo, está al alcance de Netflix. Y entonces son todas las series y me veo todas las 8 temporadas de un solo programa. Y claro, también genera una adicción porque es una pantalla, también es luz blanca, que es la que impide que nosotros durmamos bien cuando tengo el celular, la tablet, el televisor prendido a la hora de dormirme. Claro que sí, también se llama una adicción a toda la parte de la pantalla blanca. Dispositivos, podemos hablar eso, dispositivos. Además que cuando ya te afecta en tu vida normal, a veces te metes en algo, en un juego o en algo, y nos pasa a los adultos también, no solo a los niños. Ay, se me olvidó comprar, no sé, ay, se me olvidó, ay, se me pasó todo el día estando viendo Netflix o todo el día jugando cualquier jueguito, lo que sea, pero siempre se te olvida y cuando ya te afectan otros aspectos de tu vida, pues ya hay que empezar a alertar. Doctora, ¿desde qué edad es recomendable que un niño tenga un dispositivo o un celular, por ejemplo? Bueno, ese es un tema muy importante porque hay padres que de pronto desde los 8, ay, para estar comunicados. Un niño de 8 años no tiene la responsabilidad, raciocinio y juicio para manejarlo de una manera correcta y más cuando un celular tiene datos que están expuestos a este tema del Internet. Entonces, digamos que más bien después de los 14, 15 años, que más o menos ya hay un juicio y raciocinio, se podría de pronto decir como, mira, ese celular te lo van a entregar con cierta velocidad de Internet, para casos urgentes. Ya el adolescente asumirá las consecuencias si llega a gastarse esto, digamos, en otras actividades, pero desde los 14, 15 añitos en adelante podría hacerse y no el smartphone, que están acostumbrados a no, mi amigo tiene el iPhone, entonces yo también tengo un iPhone, tiene acceso a millones de cosas, Y es que entonces no es adecuado. desde que entras a Internet estás muy vulnerable a muchas cosas y estamos vulnerables los adultos, pues un niño y un adolescente mucho más. Y hemos visto muchos casos, doctora. ¿Usted recuerda algún caso que ha pasado grave que podamos decir, mire, póngale cuidado a esto, papá, mamá que está viendo este live, póngale cuidado que puede pasar esto grave? Precisamente hay un documental Uh -huh, National Geographic que habla de la adicción a los juegos. uh Y -huh. más que todo en los países, como yo te venía diciendo, entonces había una vez como una niña que apostó, porque también está el tema de las apuestas en línea, ya no es tanto el casino, sino las apuestas en línea, o comprar monedas en el juego de dinero real. Se gastó muchísimos, muchísimos, muchísimos dólares. Entonces, obviamente, la deuda, las consecuencias emocionales después de que los padres dijeron como no puede seguir así. La niña terminó, creo que internada en una clínica psiquiátrica y eso estaba en internet. Se puede buscar ese documento. Se llama como la adicción a los videojuegos. Entonces, ese es un caso muy, muy, muy típico y fue como el más famoso que hubo allí en esos países, donde la niña terminó internada porque la niña no se paraba de allí. Y a veces los papás piensan, esto no me, ay, eso es en televisión, esto no me va a pasar, ay, mi hijo sí, él se está ahí jugando, pero él es bien, él es normal. ¿Qué consecuencias puede traer a futuro? Tal vez no ahora, pero ¿cómo puede convertirse un adulto que ha traído una niñez criada o basada en dispositivos? Claro, primero, el tema de que como no hubo un control parental, entonces todo lo que yo quiera me lo van a dar, tan pronto yo lo digo, entonces crece con esa idea. Segundo, que en su vida adulta empiece a verse afectado su trabajo porque no lo pueda mantener, sus relaciones interpersonales porque no sabe cómo socializar, también se ve afectado toda su parte económica porque ya no puede pagar más o siempre quiere estar buscando dinero para poder pagar más. Y todo esto lleva a una ansiedad, como te decía anteriormente, como esa recompensa, toda esa actividad neuroquímica que hay en el cerebro, en donde, claro, empiezan a liberarse hormonas y dopamina, entonces siento placer cada vez que estoy jugando. Entonces, claro, esto también afecta atención, memoria, orientación, no me puedo concentrar, no me puedo quedar sentada más de 30 minutos, no puedo estar en la reunión porque no puedo despegarme de mi celular. Son consecuencias bastante graves, sobre todo en la parte social Uh y -huh. desempeño laboral a futuro. En la adolescencia, claro, que van a ver desempeño académico, no quiere salir con nadie, está encerrado en su cuarto todo el día, no quiere comer, ya no disfruta de nada si no es el videojuego, ya no comparte con nosotros. Todo ese aislamiento social es la consecuencia más grave que uno puede ver en la adolescencia. Ya en la adultez es más en sus áreas de ajuste laboral, familiar, social, personal, que se ven afectadas y están las consecuencias allí. Le hemos hablado, doctora, mucho y nos hemos enfocado a los padres, pero si hay jóvenes o hay niños que están viendo esto,
¿qué se le dicen a ellos que tal vez no tienen conciencia aún y tal vez es normal por la edad o por la adicción, si la tienen o no? ¿Cómo abren los ojos un poquito los niños o los adolescentes que están pasándose con los dispositivos? Claro. Hay que tener en cuenta que desde la pandemia se viene un incremento en toda la parte de uso de videojuegos. Entonces yo invito a los adolescentes o a los niños que lo estén viendo, que lo vayan a ver, es como ellos hagan como me estoy sintiendo yo. Ahora me enojo por todo, me da mucha rabia las cosas simples, peleo con mis compañeros, los golpeo constantemente, un adolescente, tristeza, ya no disfruto nada, ya no le veo sentido de la vida, siempre que peleo con mis familiares quiero golpearlos, que ellos mismos identifiquen como nunca le ha pegado a mi mamá, es la primera vez que lo hago y yo no era así, ¿por qué estoy haciéndolo? Entonces también entrar como en esa reflexión y decir como, o sea, yo sí me estoy sintiendo tal vez bien, sí me estoy sintiendo como si puedo dormir bien, si estoy comiendo bien o siempre estoy cansado, ya no rindo en el colegio, me estoy durmiendo en las clases, no quiero asistir a las clases. Que ellos también se den cuenta no tanto de, uy, sí, la estoy embarrando, sino de cómo su salud se está viendo afectada. Un niño pequeño es como, mis papás ya no salimos al parque, porque mi mamá, por ejemplo, de niños a padres, siempre está en el celular también. Eso también puede ser un reclamo a los padres. Siempre está en el celular. Entonces yo también voy a hacer lo mismo. Préstame la tablet, por favor. Entonces, estamos en la misma, mi mamá en el celular y yo en la tablet. ¿Mm? Entonces, empezar a decir, como yo ya no comparto tiempo, me siento solo, no me siento bien conmigo mismo, cuando son tan pequeños que no tienen la facilidad de decir cómo se sienten. Y en la adolescencia es mucho más fácil, ¿no? Estoy irritable, todo me da mal genio, todo es terrible, no le veo sentido, no disfruto nada. Esas son las cosas a los que yo le invito como que ellos miren cómo se están sintiendo, ¿te sientes bien? ¿Estás feliz en tu familia? ¿Cómo te sientes contigo mismo en tu colegio? Que también se vea como esa parte de salud física y mental en ellos mismos y que lo reconozcan. Doctora, ¿es recomendable entonces el poner reglas en la casa ahora que nombra que los papás también lo hacen? Es decir, en la hora del almuerzo o la hora de la cena, los celulares a un lado, los dispositivos a un lado, o si vamos a ver televisión, nadie toca el celular, o sea, como cositas así para ponerse a la par y poder estar todos en la misma condición. Claro, es necesario porque ahí es donde vienen los estilos de crianza o los estilos parentales, en donde hay un papá permisivo que todo el mundo en la cena, cuatro personas, papá, mamá, dos hijos y todos en el celular. Como están los que son muy autoritarios y nadie me coge el celular después de las 6 de la tarde y nadie te coge el celular, tampoco. Hay que flexibilizar entonces que todo sea como un acuerdo y que ellos también vean que son importantes porque tienen participación en las normas que se van a colocar en casa. Entonces, bueno, por ejemplo, tuviste un muy buen ejemplo. Bueno, entonces cuando sea la hora de la cena, que todos estamos de noche y podemos compartir, entonces vamos a dejar en esta caja los celulares por un momento y vamos a preguntar cómo nos fue en el día. Entonces como que, ay, bueno, al principio las va como a rayar un poco, pero después van a decir, bueno, pero me escucharon, nunca me habían escuchado y esta vez sí lo hicieron, se preocuparon por mí, me preguntaron cómo me sentía, eso es importante. Y otras reglas, entonces los domingos se va a hacer una maratón en un sendero ecológico, los sábados tienes permiso de jugar una hora y después de esa hora vamos a hacer otra actividad, pero algo que sea llamar la atención, porque no es igual que yo te diga a ti, vamos a jugar una hora y luego nos vamos al centro comercial. Pero, ¿qué más allá del centro comercial? ¿Alguna actividad lúdica, algún parque, museo, lo que sea que de pronto eduque al niño, él lo invite como a esas ganas de investigar, de saber más, según los gustos de cada niño y de cada adolescente? Pero sí y sí, límites, normas y reglas en casa, así como no me puedes llegar más de las 9 de la noche o algo así. Sí, ya sé. Ese tipo de cosas, pero también los adolescentes como participan a decir, mamá, pero entonces tú tampoco puedes coger el celular los domingos. No es que estés conectada con el trabajo, porque nosotros también a veces de pronto fallamos o caemos en esas cosas. Sí, así es. Bueno, para finalizar, doctora, algo que nos está apoderando desde hace más o menos año y medio y es todo este tema de las clases virtuales que sí demandan. Ahora en estos últimos meses, pues ya vemos que ya se está teniendo un tema de alternancia, que ya no están tan metidos, pero hay niños que sí se les quedó el tema y niños que pasaban todo el día o toda la mañana sentados en el computador y que eso también ahoga un poco, pero para otros se les quedó de costumbre. Entonces, ¿cómo se maneja un tema de clases virtuales o que los papás terminan las clases en el colegio y llegan a otra vez pegarse al computador?
Sí, claro, totalmente. Es un tema que nos ha calado a todos, a padres, abuelos, todos. Entonces, claro, hay niños que dicen, necesito el colegio, necesito el contacto, pero hay niños que dicen como, no, más rico, no, no tengo que poner cámara, no muchos me exigen, entonces puedo tomar la clase acostado. Ah, Entonces, eso promueve que obviamente como no tengo que ir al colegio, mis papás nunca están en la casa, entonces pues es como no estar estando en clase, porque no tengo nada que hacer. Entonces, pues puedo hacer lo que yo quiera. Claro, entonces allí es donde uno debe entrar con ellos también y decir como, bueno, ¿por qué no quieres volver? No, la madrugada, sí, la madrugada es terrible, entonces uno también igualarse con eso y decirle, yo también cuando era adolescente también tenía que madrugar y a mí tampoco me gustaba, uy, era horrible madrugar, es muy duro. Y bueno, ¿y por qué más? No, no, es que ese profesor de matemáticas me cae mal, ay, sí, a uno también tiene profesores que le caen mal, pero ¿no te parece genial que te gustaba el colegio? No, me gustaba mucho la educación física, o cuando salimos con mis amigos al recreo, ah, bueno, ¿no te gustaría tomar? Sí, pues sí, bueno, pero lo podemos intentar, como empezar a fomentar y no decir como a la mala y tienes que ir y entrar en discusión y engancharnos en esto, sino que primero, cuando el adolescente te está discutiendo, primero es que él primero pueda decir, qué está sintiendo? ¿Rabia, frustración, ira? ¿Qué es lo que siente en el momento para gritar? Primero. Y segundo, darle un espacio para que él se pueda primero después calmar. Y decir, por ujú. donde calmes, pues lo podemos negociar y lo podemos hablar. ¿Te parece? Vale, sí. Así entonces empecé a decir, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gustaba? Yo también, así uno se inventa unas historias. No, yo también tenía un profesor de matemáticas terrible y no me gustaban las clases, pero no, yo después pasé el baño y me cambiaron de profesor. Entonces me fue súper bien con el otro. No, también tenía una señora en la biblioteca que me caía, bueno, en fin. Entonces, es decir, ellos también pasaron por eso y también saben lo que estoy sintiendo. Sí. Eso hace que haya como una comunicación Empatía. bidireccional también. Exacto, siente lo que yo siento. Entonces, es también como empezar a motivarlos como, hey, ¿qué tal si invitas a tus amigos entonces el otro fin de semana ya que nos podemos reunir? ¿O qué tal si salimos a un cine? Como también para motivarlo que él vuelva y de que evidentemente madrugar sí genera como disciplina, porque claro, se van a acostumbrar. En la universidad uno tenía clases desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana, entonces también crea una disciplina y también irlos como inculcando de, bueno, ¿y tú qué quieres estudiar? No, imagínate que en la universidad hay clases súper temprano, entonces también nos va a tocar madrugar, imagínate, eso todo el mundo tenemos que madrugar y normalizarlo un poco, no que sea tan traumático como, ay, el niño, pobrecito, otra vez la madrugada. Si él escucha todo eso, dice, sí, pobrecito yo que tengo que madrugar otra vez. No, otra vez la manera en cómo hablamos también. No, qué rico, y mi niño está súper motivado a entrar a estudiar, que él vea que la mamá también está contenta y no que se queda llorando y que pobrecito. Eso es Ahí importante. los papás definitivamente influimos muchísimo y tenemos la clave impresionante. Además que se suma, doctora, a que en estos días salió un artículo donde estudios demuestran que los niños en clase virtual no rinden igual que, o sea, académicamente no rinden igual que cuando van a clases presenciales. Entonces el nivel académico también baja un poco y ellos se acostumbran a eso, pero no sirve mucho. No, la virtualidad en algunas cosas es bueno, pero no, no hay nada como un profesor al frente que te pueda explicar y personalizar como de que no entiendes, el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, las actividades lúdicas, toda la parte del no es lo mismo una clase de educación física en el Sí, apartamento que en el colegio como tal. Es muy distinto y sí, si el estudio, hay muchos estudios como tal que lo demuestran, de que sí baja el rendimiento académico un montón y realmente la virtualidad, hubo momentos en donde fue muy buena, claro, al principio, pero ya de tanto tiempo, ya también el niño dice como, no más, no más, no estoy aprendiendo. Y dice, bueno, pero si era tan buen estudiante, ¿qué pasó? Porque ya no así, rindes igual. así, Entonces, así. ellos se sienten, dicen como, estoy defraudando, me siento frustrado, ya no hago orgullosos a mis papás. Y a veces no lo hacemos de malos, sino simplemente es porque lo hiciste y porque te va tan mal, pero se sienten juzgados y hay que tener mucho cuidado cómo expresamos lo que nosotros sentimos a nuestros hijos. Que no sientan esa presión. Bueno, doctora, pues le Exacto. agradezco muchísimo desde Entrevistas 45 el haber estado con nosotros estos minutos para poder alertar un poquito a las familias que nos ven, porque sí realmente es un tema que hay que ponerle mucho cuidado, mucha atención. Muchísimas gracias. No, a ti por invitarme, gracias por darme este espacio tan importante. Espero que nos podamos volver a reunir en otro momento.
Gracias Claro esta que sí, a invitación. ustedes muchísimas gracias también por habernos acompañado. Esta entrevista queda ahí en el feed también para que la puedan ver cuando necesiten escuchar alguna recomendación. Los esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde también con más entrevistas 45. Gracias, doctora. Muchas gracias y gracias a todos por acompañar. Chao. Que estén